Bienvenido a Conectarte con KPMG, programa de nuestra firma miembro en Costa Rica. Aquí le traemos temas de actualidad empresarial, fiscal y legal, junto con detalles relevantes de las diferentes industrias. Acompáñenos. Bienvenidos a nuestro segundo podcast del área de Risk Consulting. Es un gusto estar con ustedes hoy. Hoy vamos a hablar un poquito con Federico García, socio del área, y Marcela Guillén, una de nuestras gerentes del área, y mi persona, su servidor Juan José Morales. Vamos a hablar sobre riesgo de fraude y qué implica esto en las compañías y cuáles son algunos conceptos generales sobre el riesgo de fraude. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias Juan José, y de verdad un gusto estar compartiendo con todos ustedes y grabar este segundo podcast. Me complace mucho nuevamente estar con Juan José, que ya grabamos un primer podcast hace unos meses, y en esta ocasión con Marcela, que Marcela es una de las gerentes del área, tiene más de 10 años de estar con nosotros en KPMG. Y bueno, tengo directamente trabajar con ella más de 5 años en estos temas, así que muy complacido. No, igualmente, muchísimas gracias más bien también, y un gusto de estar acá también para conversar de este tema, ¿verdad? Que al final, pues hoy en día es que da mucho de qué hablar y seguirá dando de qué hablar. Entonces, muy contenta de estar por acá. Y yo creo que el fraude nunca deja de ser trending topic, como decimos a veces en la firma. Tal vez para iniciar podríamos comenzar con una definición general. ¿Qué es fraude, verdad? Porque tal vez a veces escuchamos mucho o le llamamos a todo fraude, pero ¿cómo podríamos definir fraude en términos generales? Sí, yo creo que es importante definir claramente el fraude, precisamente para evitar malos entendidos. Y básicamente el fraude se define como cualquier acto intencional o cualquier omisión que sea diseñada para engañar a otros. ¿Y cuál es el elemento fundamental aquí? Es que en este acto la víctima sufre una pérdida y el perpetrador obtiene una ganancia. Ese es el común denominador en estos actos intencionales u omisiones para engañar a otros, que la víctima sufre una pérdida y el que lo comete obtiene una ganancia. Sí, yo creo que ese es un elemento que tenemos que tener claro, ¿verdad? Porque yo creo que es muy dado que empezamos a llamar fraude a cualquier delito o a cualquier situación que se presenta en la compañía o en las entidades, y no siempre lo hablamos en estos términos. Entonces, ¿cómo podríamos clasificar los eventos de fraude? ¿Qué tipo de fraude podríamos encontrar típicamente? En esta parte, la clasificación del fraude, se pueden ver tres grandes clasificaciones. Y para tal vez ahí también ampliar dentro de lo que es la definición de fraude, ¿verdad? Que era lo que mencionaba Federico, ¿verdad? El engaño intencionado. Y algo adicional también que se puede considerar es que va puede ir en detrimento de una persona física o persona jurídica, y puede ser también que tenga un beneficio, o sea, para la empresa, para la persona física también puede haber un beneficio. Y aquí es donde vamos siguiendo con el tema de la clasificación de fraude, los tres grandes tipos, lo vamos a ir asociando. La primera es lo que está asociado a la preparación fraudulenta de información financiera. Esa es la primera clasificación. Esto se refiere a eventos de fraude en donde se ejecutan maniobras con el propósito de generar estados financieros que no reflejen adecuadamente la realidad de una entidad. Entonces, dentro de estos, los tipos que pueden haber es manipulación de gastos, un reconocimiento irregular del ingreso, ocultar gastos no autorizados, disimular o ocultar la aprobación indebida de activos, o la divulgación de información alterada. Y al final, ¿cuál es el objetivo? Igual dentro de esta forma de fraude, de lo que es una preparación fraudulenta de información financiera, es al final
pues que la persona igualmente va a buscar un beneficio propio, que era lo que resaltábamos anteriormente, donde por ejemplo pueden haber temas asociados a obtención de bonos. Entonces se busca esa alteración de la información financiera para este tipo de beneficios. Lo que mencionábamos anteriormente, que también puede ir en beneficio de la entidad. Por ejemplo, se puede también hacer alteraciones de la información financiera para que la entidad pueda obtener créditos, por ejemplo, que se necesite un crédito para que la empresa pueda mantenerse. Hay también un interés de la persona que lo comete, en el sentido de que busca que esa empresa se mantenga y pueda mantener el trabajo, pueda mantener pues su salario y demás. Entonces al final siempre está lo que mencionábamos anteriormente de la obtención de un beneficio. Sí, que en este último caso que menciona, la compañía obtendría el crédito, ¿verdad? Y ese es el beneficio principal, pero a su vez la persona física obtendría un beneficio porque la compañía en la que trabaja seguiría funcionando y podría eventualmente tener un incentivo de eso. Así es. Así es. Hay otra clasificación que se da, que es ya meramente la apropiación indebida de activos, que esto, bueno, es un esquema de fraude en los cuales la persona que lleva a cabo la acción fraudulenta realiza sustracciones de activos o utiliza tales activos u otros recursos de la entidad para beneficio propio. Y aquí volvemos con el tema de que siempre la persona que comete un acto indebido lo que busca es el beneficio propio. Dentro de esta apropiación indebida de activos podemos tener, por ejemplo, lo que es la manipulación de efectivo, el robo o mala administración de inventario, o lo que es los equipos de activos, desembolsos fraudulentos, fraude de nómina, por ejemplo, también, préstamos o créditos y fraude en tarjetas o cheques. Sí, yo creo que comúnmente uno lo que más escucha en la calle o lo que más normal ve, digamos, es esta parte de apropiación indebida de activos, porque tal vez es el tipo de fraude que corre en todos los niveles desde la organización, ¿verdad? Desde el bodeguero, desde el facturador, hasta la persona que está en contabilidad, haciendo cheques, emitiendo pagos, el cajero del banco. Podríamos decir que apropiación indebida de activos es como tal vez el más común que uno pudiera encontrar. Sí, uno podría decir que es o el más común o el más fácil de identificar y comprobar, ¿verdad? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, dentro de esto también está el famoso robo hormiga, ¿verdad? Que siempre se vincula también con temas, ¿verdad? De esa apropiación de activos, que va asociado al tema de inventarios que mencionábamos anteriormente también. Y ya para lo que es la tercera clasificación de fraude, tenemos lo que son actos ilegales y corrupción, que estas son actividades en las que los empleados de una entidad utilizan indebidamente sus influencias para obtener un beneficio personal. Aquí encontramos lo que son conflictos de interés, sobornos, dádivas ilegales, extorsión, lavado de dinero, falso testimonio, que acá son esquemas donde por medio de actos igualmente la persona tiene un beneficio personal. Acá, por ejemplo, también podemos mencionar lo que es realizar algún soborno para obtener ventaja dentro de lo que es un proceso licitatorio, que eso pues lo hemos escuchado también, ¿verdad? Como tal vez uno de los esquemas que también se tiene dentro de la cabeza, que son fáciles de asociar al tema de fraude. Sí, aquí en esta parte de actos ilegales y corrupción que llama bastante la atención, y probablemente todos y con las noticias recientes asociamos esta última parte a temas de gobierno. Tal vez aquí sería importante poder comentar cómo separamos los actos ilegales y la corrupción cuando se dan en la empresa privada y cuando se dan en la empresa pública, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos ámbitos diferentes, dos marcos legales, digamos, diferentes en términos de que son están separados, no estamos hablando de la misma situación. Me gustaría tal vez ahondar un poquito en esta parte, cómo separar lo público de lo privado cuando tenemos actos ilegales y corrupción principalmente. Sí, esto de la clasificación del fraude
es importante para ver cuál es la incidencia de estos tipos de actos en los diferentes procesos de una organización. Entonces, desde el ámbito, imaginémonos del ámbito privado y público, en donde una empresa privada está participando en un proceso licitatorio y uno de los altos ejecutivos de esta empresa privada le da un soborno a alguien de la empresa pública para obtener el contrato. Entonces, ¿qué tipo de fraude estamos viendo? El acto de parte del funcionario de la empresa privada de dar un soborno a este empleado de la empresa pública, evidentemente es un acto ilegal, ¿verdad? Es corrupción, ¿ok? Y uno podría pensar, bueno, de parte del sector público, ¿verdad? Evidentemente recibir la dádiva es evidentemente un acto ilegal y corrupción, pero desde la óptica del fraude estaríamos desde el sector público, lo mejor es identificar o clasificar este acto de este funcionario público como una apropiación indebida de activos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el funcionario público está desde el área de compras, de proveeduría, afectando de alguna manera a la empresa para obtener un beneficio propio. ¿Cuál es el beneficio propio? Es la dádiva que está recibiendo. Entonces esto se puede clasificar más fácilmente como apropiación indebida de activos desde la óptica del funcionario público. Y repito, desde la óptica de la empresa privada, que es el ejecutivo que está dando el soborno, estamos hablando de un acto ilegal o corrupción. Y entonces, ¿cuál es el beneficio que va a tener el ejecutivo de la empresa privada al dar este soborno? ¿Cuál es el beneficio? Evidentemente, una comisión o un bono de gestión de fin de año, ¿verdad? Al final de cuentas, ese es el beneficio que obtiene este funcionario de la empresa privada. Sí. Yo creo que esa parte siempre es importante separarla y moviéndonos un poquito más hacia adelante. ¿Cuáles son las características que tienen que suceder para que pueda existir un fraude? ¿Qué tiene que pasar? Yo en todos los cursos que uno lleva en la universidad, en el colegio, en el Instituto de Auditores Internos, en los papers del Instituto de Auditores Internos, siempre se habla del triángulo de fraude. En auditoría externa se habla del triángulo de fraude. Tal vez me gustaría que pudiéramos ahondar y aterrizar estos conceptos. ¿Qué es el triángulo de fraude? ¿Cuáles son esas tres patitas del banco que mueven el fraude como tal? Sí, esto del triángulo del fraude, lo que decimos es que son aquellos elementos que normalmente existen o normalmente existen o inciden en que ocurra un fraude. Y aquí hablamos justamente de tres cosas: los incentivos o las presiones que pueda tener una persona para cometer un acto ilegal. Entonces puede ser que una persona tenga un problema crediticio importante, que tenga sus finanzas personales apretadas, que tenga alguien enfermo en la familia, etc. Y entonces esto conlleva a que tenga una presión para cometer este acto irregular y así obtener un beneficio personal para solventar su situación, ¿okay? Eso es a nivel de presiones, pero también puede tener incentivos. ¿Y a qué llamamos incentivos? Bueno, que puede ser que esta persona vea que para ganarse un bono de gestión a final de año tenga que sobornar a alguien del gobierno para ganar una licitación, que ya lo hablamos, o manipular los estados financieros para obtener ese bono y que la empresa llegar a las metas y que presente unas utilidades mayores y así le den el bono al final de año, ¿verdad? Entonces también existen incentivos económicos o presiones que puede tener el perpetrador para cometer estos actos irregulares. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es la oportunidad que pueda haber la persona para cometer el acto irregular, y aquí ya estamos hablando de los esquemas de gobierno corporativo, los temas de control interno, las políticas, procedimientos, etcétera, que existen en la organización. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que si son débiles, ¿verdad? Si es una estructura de gobierno corporativa débil, control interno débil, que no hay políticas, procedimientos claros, etcétera, entonces
es más fácil que el perpetrador cometa el acto, ¿verdad? Porque tiene que evadir menos controles, ¿ok? Entonces es lo que decimos, que las puertas están abiertas de par en par, ¿ok? Entonces si la persona ve la puerta abierta, puede ser que tenga un incentivo o una presión, que ya lo hablamos, para meterse por esa puerta, pero si la puerta está abierta es más fácil, ¿verdad? Si la puerta está cerrada, evidentemente tiene una barrera para hacerlo. Entonces es lo que hablamos de oportunidad, ¿verdad? Ese sistema de control interno, de gobernanza y de políticas y procedimientos en la empresa. Y lo otro es la racionalización, que es el tercer elemento. ¿Y a qué nos referimos con racionalización? Ya estamos hablando de los valores, tanto los valores personales como los valores organizacionales, ¿verdad? Entonces aquí lo que tratamos de atacar es, bueno, la empresa ha dicho en múltiples canales de comunicación cuáles son actos prohibidos o no deseados, cuáles son prácticas aceptables de negocio, cuáles no, de manera tal que un empleado, a pesar de que pueda tener la presión, puede tener el incentivo, puede ser que vea la puerta abierta para cometer el fraude, sabe que no lo tiene que hacer, porque la empresa en repetidas ocasiones les ha dicho, mire, esta no es la manera en que en esta empresa hacemos negocios, y si vemos que alguien hace algo de este tipo, estas van a ser sus sanciones, ¿verdad? Entonces eso es lo que llamamos como racionalización, y es el tercer elemento del triángulo del fraude. Sí, podríamos decir que se tienen que dar los tres elementos para que haya fraude, ¿verdad? Porque podríamos tener el incentivo y la oportunidad, pero la persona no lo racionaliza. O podríamos tener la racionalización y el incentivo, pero nunca se presenta la oportunidad porque la entidad tiene los controles suficientes o un sistema de control interno tan robusto que permite, o más bien no le permite a la persona que lo pensó y que tiene presión llevar a cabo yo diría que evento fraude. Son elementos que tenemos que tener en cuenta para diseñar un buen programa antifraude, que es lo que vamos a hablar probablemente más adelante. Conocer la clasificación del fraude, que fue lo que Marcela explicó muy bien, ¿verdad? Que son los tipos de fraude, eso nos lleva a asociar más fácilmente en qué procesos de la organización pueden estar presentes este tipo de fraudes. Entonces ya hablábamos de preparación indebida de información financiera, malversación de activos y actos ilegales y corrupción. Entonces, preparación fraudulenta de información financiera está evidentemente más asociado al proceso del reporteo de la organización, ¿okay? Malversación de activos está más relacionado con la gestión del inventario, la gestión del efectivo, la gestión de compras, ¿verdad? Y los actos ilegales y corrupción está más asociado con el fronting de la organización, ¿verdad? Es decir, con los ejecutivos de venta, con los que la parte comercial, los que cierran negocios, ¿verdad? Y entonces esa tipificación de fraudes complementado con el triángulo del fraude nos permite establecer un programa antifraude más robusto. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ir a preguntarnos, bueno, mire, desde el ámbito del proceso de reporte financiero, ¿existen incentivos o presiones para que los que preparan información financiera cometan un acto irregular, sí o no? ¿Ok? Asociándolo al triángulo de fraude. Sí, claro. Después pensamos, mire, los que gestionan activos, los que tienen tesorería, etcétera, ¿tienen algún incentivo o presión para cometer un acto irregular, sí o no? ¿Okay? Y de la parte comercial, ¿tienen un incentivo o presión para cometer un acto irregular, sí o no? ¿Okay? Y después bajamos al siguiente nivel. Mire, ¿cómo anda el control interno de la preparación de información financiera? ¿Cómo anda el control interno de la gestión de inventarios y de tesorería, de inversiones, etcétera? Y mire, ¿cómo anda el control interno en la parte comercial? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces el triángulo del fraude es importante tenerlo bien presente para diseñar el programa antifraude en los diferentes tipos de fraude que pueden estar presentes en la organización, en los diferentes procesos de la compañía. Sí, ¿consideran de alguna forma que la pandemia y el contexto actual puede haber cambiado un poquito
o movido este triángulo para algún lado. O sea, hay factores adicionales que trae la pandemia que facilitan o incentivan que las personas o las entidades eventualmente cometan un fraude en los términos que hemos conversado ya. Sí, definitivamente el tema de la pandemia pues es algo que definitivamente nadie vio venir, ¿verdad? Es algo que nadie se imaginaba, lo que iba a traer consigo todo el tiempo que nos ha llevado todavía esta crisis, ¿verdad? Y que definitivamente transformó la realidad de forma muy drástica, ¿verdad? Y no solamente a nivel de lo que es el paso, ¿verdad? De no estar trabajando físicamente, pasarnos a la virtualidad que tenemos ahora, sino el impacto que ha tenido la pandemia también dentro de lo que han sido los negocios, ¿verdad? Que definitivamente la gran mayoría de negocios se ha habido afectado, se han tenido que tomar medidas de emergencia también, que definitivamente impactan en este tema de lo que es el fraude, lo que es el tema de estas tres aristas que llevan a una persona que mencionábamos, ¿verdad?, a cometer este tipo de actos indebidos. Todo el tema de la pandemia y de cómo afecta al negocio, el tema de ver pues que se puede perder el empleo, que se puede ver reducido su salario, el tema de que no solamente es un miembro de la familia tal vez el que está viendo afectado, sino que es la familia en sí, ¿verdad? Que puede ser varios miembros de la familia que tienen afectación, definitivamente llevan pues a una presión, incrementar esa presión por lograr tener resultados mejores en la empresa dentro de un ambiente que también va con mucha competencia, ¿verdad? Porque todas las empresas también están buscando lo mismo, entonces definitivamente es algo que genera más presión y también abre esas puertas que decía Federico, ¿verdad? En el tema de la oportunidad. No es lo mismo, ¿verdad?, estar en la presencia física en las empresas, donde puedes ver las personas, donde tenés un contacto más directo, donde la comunicación también es más directa, que estar en la virtualidad, ¿verdad? Ya cada uno en sus casas y demás, que esto también se asocia un poco con lo que es la denuncia, ¿verdad? No es lo mismo que cuando estábamos en la presencialidad alguien detecte, digamos, algunas alertas que se tienen también para identificar temas posibles de actos irregulares, que en la casa donde no se ven. Entonces el tema de la denuncia también es más difícil, lo vuelve más complicado. Entonces definitivamente los controles también pueden verse debilitados, que eso es algo que las personas, la gente de las empresas han identificado, que definitivamente la debilidad en controles es algo que se ha visto, que es tal vez la principal causa que puede llevar a que la gente cometa actos irregulares y que es algo que se tiene que trabajar, ¿verdad? Que era lo que hablábamos también dentro del triángulo, ¿verdad? Que si no se tienen esos controles, la persona tiene la presión, la gente tal vez, pues hay una racionalización también, ¿verdad? De que lo puede llevar a cometer estos actos. Si los controles no están funcionando bien, es algo que definitivamente facilita que se presenten estos actos en las empresas. Sí, es que en la pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, número uno, las empresas vieron afectadas sus finanzas significativamente, sobre todo en el primer año de pandemia. Entonces aquí esto se puede ver como ese incentivo o presión que puede tener una persona para cometer un acto irregular. ¿Por qué? Porque si yo veo la empresa está empezando a tener resultados negativos, ¿qué pienso? Número uno, puede ser que mi remuneración anual se va a ver disminuida, ¿verdad? Puede ser que empiecen a recortar salarios, pero también yo puedo empezar a pensar de que la continuidad del negocio que me da el sustento puede estar comprometido. Entonces voy a tener eventualmente una presión o un incentivo para cometer un acto irregular. Entonces, si estamos en pandemia y una persona tiene problemas financieros y ve a la empresa que puede ser que tenga problemas financieros, puede ser que tenga una presión
para dar un soborno para cerrar un negocio, alterar los estados financieros para obtener un crédito, que lo hablábamos al inicio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es lo que ha venido a incrementar la pandemia desde la perspectiva de los incentivos y las presiones, pero también desde la óptica de la oportunidad, justamente a raíz del detrimento financiero que han tenido las empresas, han tenido que disminuir su planilla, ¿verdad? ¿Y cuál es un efecto directo de la disminución de planilla? Evidentemente es un debilitamiento del control interno, ¿verdad? Entonces justamente aumentan los incentivos y las presiones, pero también aumenta la posibilidad de que una persona cometa un acto irregular a través del control interno que está debilitado, ¿verdad? Ese es otro de los aspectos que yo veo de la pandemia. Ahora, ¿cómo podría ser una compañía o qué debe hacer una compañía para gestionar el riesgo de fraude? Porque si tal vez tenemos claro, el riesgo de fraude no es algo que se puede desaparecer de un momento a otro, ¿verdad? Es algo con lo que tenemos que vivir como cualquier otro riesgo, ¿verdad? ¿No? Hay que gestionarlo, ¿no? Hay que gestionarlo. Probablemente no se pueda desaparecer, no se pueda quitar. Es difícil encontrar una compañía que viva o una organización que pueda subsistir con 0% de riesgo de fraude. Eso es altamente improbable. Entonces, ¿qué tienen que hacer las compañías para gestionar el riesgo de fraude? ¿Cuáles son, tal vez para ir cerrando, porque se nos acaba un poquito el tiempo, cuáles son esas cosas o esas medidas que deberían tomar las compañías para gestionar y administrar el riesgo de fraude? Sí, como bien indicas, el riesgo de fraude es un riesgo como cualquier otro que debemos gestionarlo, ¿verdad? Que no es algo que vayamos a eliminar, ¿verdad?, de nuestra empresa, sino que lo que somos llamados es a gestionarlo. Y aquí, bueno, Marcela tiene muchísima experiencia en la evaluación y la implementación de programas antifraude. Yo básicamente me quisiera introducir el tema, tal vez Marce, para que vos lo amplíes, pero trabajamos en 3 aristas, ¿verdad? Que la primera arista es la prevención, y aquí en la prevención es donde hablamos de todas las políticas, todos los procedimientos para gestionar el fraude, y por eso es que es tan importante tener presente bien estos elementos que acabamos de hablar, ¿verdad? Cuáles son los tipos de fraude, cuáles son los principales elementos que inciden en la ocurrencia de fraude. Y entonces los trabajamos desde la prevención. El segundo elemento es la detección, ¿verdad? Entonces cuáles son aquellas actividades, cuáles son aquellos procedimientos que ejecutamos para detectar si han habido actos irregulares en mi empresa. Y el tercer elemento es qué pasa si detectamos uno, ¿verdad? Entonces, cómo respondemos a una incidencia ya ocurrida de actos irregulares, ¿verdad? Entonces esos son como los 3 elementos: prevención, detección y respuesta. Yo no sé, Marce, si querés comentar de cuáles son los principales elementos de estas 3 aristas del programa de gestión de fraude. Claro, a nivel de la metodología que trabaja KPMG, pues hay 8 aspectos que podemos tal vez mencionar brevemente, ¿verdad? Que son a través de los cuales hacemos esta evaluación de lo que es la gestión del riesgo de fraude. El primero de ellos definitivamente es pues la evaluación de riesgos en sí, que es establecer pues una metodología, ¿verdad? Que la entidad realmente cuente con una metodología de evaluación de riesgos donde se pueda identificar el riesgo inherente, lo que es la evaluación de los controles, sobre todo la prueba de estos controles, la efectividad de estos controles para evaluar el riesgo residual que va a obtener la compañía. Se tiene que hacer un inventario de la regulación, ¿verdad? De detectar estos posibles riesgos a nivel de la misma regulación que tiene que cumplir la entidad. Y pues también acá entra lo que es la evaluación a nuevos productos o modificaciones, que es uno de los otros aspectos que se deben considerar dependiendo de la entidad donde se esté haciendo la evaluación, pero que la metodología en sí pues tiene que considerar también. Al final
este aspecto de evaluación de riesgos y la metodología que la entidad establezca para ello, el elemento más importante era lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Que se debe considerar los 3 tipos de fraude, que es la preparación fraudulenta de información financiera, apropiación indebida de activos, los actos ilegales y de corrupción. Considerar estos 3 tipos de fraude y nuevamente resaltar, ¿verdad?, el tema de la consideración de los esquemas bajo las situaciones que puede llevar a una persona que cometa el acto, ¿verdad?, que era el triángulo de fraude que hemos comentado y resaltado, ¿verdad?, a lo largo de la conversación. Entonces, estas 3 clasificaciones del riesgo, más estos actos que pueden llevar a una persona a cometer alguna conducta irregular, es lo que también se tiene que considerar dentro de la evaluación de riesgos que se vaya a realizar. Otro de los aspectos son lo asociado a personas, habilidades y debida diligencia, que acá básicamente es pues establecer esos roles, esas responsabilidades que va a tener cada uno de los responsables que va a gestionar el riesgo, ¿verdad?, de los participantes del proceso. Definir estos roles, estas responsabilidades que cada uno de ellos pues tiene que cumplir. A nivel de lo que es la gestión de desempeño, también es algo que siempre se debe de considerar, también tener en cuenta que acá entra un poco lo que está asociado al tema de compensación variable, ¿verdad? Que no es algo que sea malo que la entidad contenga, pero sí que se tiene que evaluar a cuáles posiciones o cuáles funciones dentro de una entidad se tiene este tema de una compensación variable. Otro de los aspectos también, bueno, políticas y procedimientos, ¿verdad? Definitivamente el establecimiento de cómo se va a gestionar el riesgo a nivel de procedimientos, a nivel de políticas, y entra también un concepto que es muy comentado a nivel de lo que es la gestión de este riesgo, y es el establecimiento de un código de conducta o ética, que al final es un documento donde se va a establecer a nivel de la entidad esa conducta que la empresa pues espera de las personas y que las personas pues deben de asumir, de interiorizar, de cumplir, que es pues cómo espera la empresa, ¿verdad?, que las personas actúen. Otro componente es la comunicación y capacitación. Definitivamente tiene que haber una comunicación periódica, frecuente. Se tiene que trabajar en el tema de la cultura de cumplimiento, ¿verdad?, que es un tema que siempre es muy difícil. La cultura no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. Se tiene que estar trabajando constantemente, frecuentemente, estar dando la capacitación, la comunicación a las personas para que puedan ir interiorizando este tema y consideren y comprendan sobre todo también pues la importancia que lleva en sí. Entonces estos 4 componentes los podemos ver en la parte de prevención, ¿verdad?, que era uno de estos elementos que se mencionaba dentro de lo que es la evaluación del riesgo. Entrando a lo que es detección, pasamos también por lo que es el uso de tecnología, análisis de datos, y básicamente es pues el apoyo que pueda tener una entidad en herramientas para realizar ya incluso análisis de grupos de datos completos, que al final este tema de estos análisis pueden también ayudar a identificar algunos comportamientos o algunas tendencias dentro de lo que es la información que mantiene la compañía. Monitoreo y pruebas, que definitivamente se tienen que estar haciendo evaluaciones al programa, es algo que nosotros siempre resaltamos, ¿verdad? Lo que mencionábamos de que el modelo de gestión de riesgos de fraude pues no es algo que se logra de la noche a la mañana obtener, sino que se tiene que estar evaluando para estar corrigiendo algunas de las situaciones e ir logrando pues esa madurez también. Y a nivel de respuesta, que era el último elemento, está lo que es la investigación y reportes, que básicamente es pues establecer ya esos protocolos de cómo se va a responder de parte de una entidad cuando se está ante un acto de estos, ¿verdad?, de alguna conducta irregular por parte de alguno de los funcionarios de la entidad. Entonces, rápidamente, pues esos son algunos de
de estos 8 aspectos, ¿verdad?, que la metodología de KPMG pues mantiene para hacer esta evaluación de riesgo de fraude. Sí, aquí es bien interesante cómo hay un elemento que se repite con respecto al gobierno corporativo que hablamos en la sesión anterior, ¿verdad?, que tuvimos. Es cómo el compromiso en la gestión del riesgo de fraude, igual que el gobierno corporativo, tiene que venir de lo más alto de la organización, ¿verdad? Normalmente, históricamente, las organizaciones que se ven envueltas en temas muy complejos o en esquemas muy complejos de fraude vienen de un esquema que lo conoce desde la parte más alta hasta la parte más baja o más operativa de la organización. Entonces, yo creo que siempre vale la pena recordar que estos temas se tratan a nivel de compañía. Desde la parte más alta de la toma de decisiones hasta la parte más operativa tiene que estar comprometida, pero siempre como en cascada, ¿verdad? Tiene que ser una decisión de junta y casi de los accionistas de tomar acciones respecto a estos temas. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Yo creo que así se pasa el tiempo cuando otra vez, igual que la vez anterior, hablamos de temas que nos agradan. Yo creo que es un tema que da para muchísimo más y probablemente en el futuro vamos a estar teniendo conversaciones para ampliar algunos de estos puntos que hablamos hoy, pero no sé si gustarían cerrar con un mensaje final respecto a lo que hemos conversado hoy. Sí, no, yo tal vez de mi parte un poquito recapitular, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado en esta sesión. Justamente un fraude es aquel acto intencional por medio del cual una persona va a obtener un beneficio de ese acto. Eso es muy importante. Y la otra parte va a ocurrir o va a incurrir, en una pérdida de este acto. ¿Okay? Eso es muy importante tenerlo presente para tipificar los actos que estamos evaluando. El segundo elemento que conversamos ya ampliamente, los tipos de fraude, ¿verdad? Preparación fraudulenta de información financiera justamente para obtener un beneficio, apropiación indebida de activos, y aquí estamos hablando de el robo o hurto de inventario, activo fijo, malversación de efectivo, etc. Y los actos ilegales y corrupción, que ya estamos hablando de soborno, lavado de dinero, etc. Justamente para obtener un beneficio del negocio de la empresa. ¿Okay? Y hablábamos del triángulo de fraude, que son las incidencias, lo que puede incidir en que una persona cometa un acto irregular, y hablábamos de el incentivo que puede tener una persona o la presión, la oportunidad que puede haber para cometer el acto irregular, que ya hablamos de gobierno corporativo, control interno, etc. Y la racionalización, que es el esquema de valores tanto personal como de la organización. Y Marx explicó muy bien la metodología para establecer o evaluar programas antifraudes que pues, se deben analizar desde 3 ámbitos, que es justamente la prevención, para que no ocurran actos irregulares, para procurar que no ocurran, ¿verdad? La parte de detección, que son todas estas actividades que implementamos para darnos cuenta de si están ocurriendo actos irregulares en mi empresa, y la otra parte que es la respuesta, que es ya cuando ocurre un acto irregular, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Cómo lo investigo? ¿Cuáles son los protocolos a seguir? Y cómo aprendo como organización de estos actos que han ocurrido en mi compañía. Y como bien indicabas, Jota, creo que esto es algo que se implementa como parte de los programas de gestión integral del riesgo. ¿Verdad? El riesgo de fraude es un riesgo operativo más que hay que gestionar. Lo que nos dice la literatura a nivel internacional es que el fraude lo gestionemos de manera separada, es decir, que no lo metamos dentro de la gestión del riesgo operativo, sino que hagamos un programa separado y exclusivo para el riesgo de fraude por sus particularidades, ¿verdad? Y evidentemente pues estamos a la orden de nuestros clientes para ayudarles con estos asuntos en sus compañías. Sí, aquí nada más tal vez yo quisiera es resaltar tal vez la importancia, ¿verdad?, de este tema, que tal vez a nivel de las entidades a veces
se subestima o se piensa que tal vez no están tan expuestas a este tipo de riesgo, y definitivamente cuando se ven resultados de estudio que también hemos aplicado, se observa que definitivamente es algo que impacta a una cantidad de empresas tal vez mayor de lo que se imagina, y también lo que es el impacto que puede tener a nivel de pérdidas, que también es importante. Entonces yo quisiera resaltar tal vez es eso, la importancia sobre lo que es la gestión de este riesgo de fraude, que definitivamente cualquier empresa pues está expuesta a ello, y que los impactos de esto pues pueden resultar también muy importantes dentro de lo que es la gestión de la entidad. Bueno, de verdad muchas gracias por el tiempo, y esperamos vernos pronto en otra sesión para hablar de algún otro tema que nos parece interesante de conversar. Muchas gracias. Gracias. A todos. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad. Síguenos en Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube como KPMG en Costa Rica. Hasta la próxima.